La impactante revelación ha sacudido el caso del asesinato de Rob y Michelle Reiner, ya que se ha conocido que la tragedia de aquella madrugada del domingo en la residencia de los Reiner se pudo haber evitado. Y es que se ha conocido en los últimos días de que Conan O'Brien, el famoso presentador de televisión y anfitrión de la fiesta de Navidad donde estuvieron Rob, Michelle y Nick, un día antes de la tragedia, habría impedido que los invitados llamaran al 911 tras la pelea de Rob y Nick, quien ya mostraba una conducta errante y fuera de sí. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este su rincón de misterio e historia de crímenes en YouTube. Bienvenidos a Decadencia Digital. Y es que hay noches que comienzan como cualquier otra. Risas, abrazos, música, celebraciones que parecen promesas de alegría. Pero luego están esas noches que, sin que nadie lo sepa, guardan un presagio silencioso, una advertencia que nadie escucha. Este relato, lamentablemente, es uno de ellos. Y es que hoy hablaremos de más detalles de la fiesta de Navidad, pero no cualquier fiesta, sino la organizada por Conan O'Brien. Porque lo que ocurrió en esa fiesta, horas antes de que Rob Reiner y su esposa Michelle fueran brutalmente asesinados en su hogar en Brentwood, está lleno de detalles inquietantes. Pero para entender bien lo que sucedió aquella noche, vayamos desde el principio. Comencemos con el ambiente aparentemente normal que se rompió. Es que era el 13 de diciembre de 2025. La fiesta navideña comenzaba en la residencia de O'Brien, una celebración que prometía ser una pausa ligera en medio de la fiesta festiva, hasta que algo cambió. Varios asistentes recordaron que la velada avanzó con normalidad, hasta que un altercado entre padre e hijo comenzó a escalar rápidamente. Según testimonios recogidos por la prensa, la discusión entre Rob Reiner y Nick Reiner se volvió tan ruidosa y preocupante que algunos invitados empezaron a considerar la idea de llamar a la policía para intervenir. Y es que la tensión ya estaba en el aire. No era una conversación incómoda, no era un simple desacuerdo, era un choque intenso, con voces elevadas, interrupciones y gestos que hicieron que varios presentes sintieran que algo fuera de lugar estaba ocurriendo. Y es que sería ahí cuando sucedió algo que ahora se ha vuelto el centro de la controversia y el motivo de este video. Según múltiples fuentes que han reconstruido lo que ocurrió esa noche, algunos invitados sugirieron que la policía debía ser llamada para calmar la situación y evitar que se saliera de control. No era por un simple desacuerdo, era porque el comportamiento de Nick había generado preocupación, no solo por su actitud hacia su padre, sino por cómo interactuaba con los demás presentes. Entre los asistentes se habló de que Nick había llegado a comportarse de forma errática, incluso inquietante, durante el evento. Fuentes aseguran que interrumpió conversaciones, incluido un momento con el actor Bill Harder, con un comportamiento que muchos describieron como extraño y preocupante. Ese tipo de conductas, en un contexto festivo, provocan miradas nerviosas y susurros, pero cuando la tensión sube, algunos empiezan a considerar acciones drásticas. Y uno de esos invitados escuchó su propio teléfono marcar al 911. Y las palabras aún resuenan en algunos testimonios. Necesitamos ayuda, esto está fuera de control. Pero entonces alguien intervino. Ese alguien que intervino fue Conan O'Brien, el anfitrión de la fiesta. Según los reportes ahora circulando, cuando un invitado se levantó para marcar el servicio de emergencias, Conan lo detuvo. No fue con gritos, no fue con fuerza, sino con una frase calmada pero firme que ahora es citada como parte central de la controversia. Es mi casa, es mi fiesta, no voy a llamar a la policía. Esa simple frase cambió la trayectoria de esa noche. Mientras unos asintieron, otros se quedaron en silencio, porque nadie sabía o quizás nadie quiso admitir lo que ese gesto, ese acto de mantener todo privado y lejos de la policía, podría significar para lo que vendría al día siguiente. Varios medios señalan que esa intervención no fue solo una respuesta a una discusión familiar, sino también a una preocupación por evitar un espectáculo público, una escena con autoridades en su propia casa durante una fiesta elegante. Para Conan O'Brien puede haber parecido, en ese momento, una forma de evitar una escena incómoda, un incidente que podría empañar una celebración cuidadosamente preparada. Pero para otros que vieron el momento en que las voces subían o que presenciaron el comportamiento de Nick, eso significó una oportunidad perdida para desescalar lo que podría haber sido una crisis mayor. ¿Y por qué la llamada a la policía podría haberlo cambiado todo? Es que imaginémonos por un momento que la policía hubiera sido llamada aquella noche.
que los oficiales hubieran llegado, hubieran examinado la escena y la pelea entre padre e hijo, analizando si alguien estaba o tenía alguna crisis mental, quizás indicando que Nick necesitaría ser evaluado por profesionales de la salud mental. Ese tipo de intervención, aunque incómoda, podría haber servido como punto de inflexión, una pausa, un espacio seguro y un momento para respirar. Pero esa llamada nunca se hizo. La decisión de Conan, ya sea por cortesía, temor a un caos público o simplemente por negar la intervención policial en su casa, hizo que la situación se saliera o siguiera sin control. No hay evidencias oficiales de que la policía haya afirmado que haber intervenido esa noche hubiera evitado lo que ocurrió al día siguiente, pero sí hay testimonios de invitados que quedaron inquietos al pensar que la decisión de no llamar a la policía podría haber tenido consecuencias profundas para la familia Reiner. Aquella noche terminó temprano, demasiado temprano para la familia Reiner. Y es que tras esa discusión y la intervención de Conan, la familia decidió irse de la fiesta. Ellos ya no estaban allí por mucho más tiempo y el tono de la celebración ya se había roto. Y algo en el aire no se sentía bien. Se marcharon silenciosamente. Esa misma noche, la vida de todos ellos cambiaría para siempre. Menos de 24 horas después, Rob y Michelle Reiner fueron encontrados muertos en su casa con heridas de arma blanca. Y el nombre del principal sospechoso, el de su hijo Nick, quien fue arrestado horas más tarde. Una tragedia que ha sacudido a Hollywood y que ha dejado a muchos preguntándose qué pudo haber sido diferente. Y ahora que todos estos detalles han salido a la luz, no faltan quienes señalan con incredulidad la decisión de O'Brien. No se trata de acusaciones criminales, sino de una pregunta inquietante que ronda en muchos pensamientos. ¿Qué habría pasado si esa llamada al 911 se hiciera esa noche? Algunos creen que podría haber evitado que Nick saliera de la fiesta en un estado emocional inestable, que podría haber generado una intervención de expertos en crisis. Quizás incluso podría haber cambiado el rumbo de lo que ocurrió al día siguiente. Otros, incluso asistentes, argumentan que es fácil criticar después de la tragedia y que, en ese momento, nadie podía prever lo que vendría. Que Conan simplemente quiso evitar una escena con policías en una fiesta elegante, sin saber lo que eso significaba realmente. Sea cual sea la verdad al final, lo cierto es que aquella noche en la casa de Conan O'Brien ahora tiene un capítulo más, uno que mezcla responsabilidad, incertidumbre y un eco profundo que nadie podrá olvidar. Lo único que se ha sabido sobre el presentador Conan O'Brien por una fuente del periodista Rob Shutter es que este se sentiría culpable por no haber intervenido durante la tensa discusión de Rob y Nick en su fiesta de Navidad. Al parecer, según comentan las fuentes, la última vez que O'Brien vio al matrimonio fue en su fiesta de Navidad, 24 horas antes del incidente. O'Brien seguiría pensando, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera intervenido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera apartado a Rob o lo hubiera parado? Según las fuentes. Conan seguiría repasando cada detalle en su mente, dijo una segunda fuente sobre O'Brien. Está atormentado y sigue preguntándose si fue poco lo que hizo o no hizo y podría haber marcado la diferencia en aquella noche. Y así, entre decisiones que parecen pequeñas en un momento y que luego resuenan con una fuerza devastadora, descubrimos que la noche a veces guarda secretos que ninguno de nosotros puede conocer completamente hasta que es demasiado tarde. Porque en esta historia la línea entre la casualidad y el destino fue tan delgada que bastó con una sola decisión para que el mundo entero viera cómo una familia podía perderlo todo. Y bueno, amigos y amigas, esto es todo por el momento. Como hemos podido ver, todavía se siguen buscando culpables de lo que ocurrió aquella madrugada del domingo. Esta vez todas las miradas fueron puestas en el presentador y el anfitrión de la fiesta, Conan O'Brien. Y siempre nos quedará esa duda de qué hubiera sucedido aquella noche o qué es lo que no hubiera sucedido al día siguiente, el domingo, en caso de que la policía hubiera sido llamada para calmar a Nick, quien ya se mostraba errático y fuera de sí con un comportamiento totalmente inestable durante la fiesta de Navidad. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Creen que la intervención de la policía hubiera podido haber evitado la tragedia al día siguiente? Ya que seguramente Nick hubiera sido intervenido, llevado a un centro policial, y entonces se hubiera certificado, se hubiera recomendado a la familia que actúe y llame a profesionales de la salud ante el comportamiento fuera de control y peligroso que mostraba ya Nick.
y que por lo tanto no hubiera ocurrido el asesinato y la tragedia del día siguiente en el cual Rob y Michelle fueron asesinados con arma blanca por su hijo? ¿Creen ustedes que Conan O'Brien habría tenido una responsabilidad indirecta, podríamos decir, en el fallecimiento de Rob y Michelle, ya que de haber permitido que se llamara a la policía, tal vez la tragedia nunca hubiera sucedido? ¿O creen por el contrario, y como dicen algunas personas, que Conan O'Brien actuó de manera, digamos, pertinente, intentando evitar el escándalo, que la policía intervenga en una fiesta elegante y que nadie en ese momento, ni siquiera los padres ni siquiera Rob y Michelle, podían prever que la situación se saldría de control y que su propio hijo los intentaría o los asesinaría al día siguiente? Personalmente yo creo que la tragedia que se dio al día siguiente jamás hubiera ocurrido si se hubiera llamado a la policía, y que en este caso Conan O'Brien sí tendría alguna responsabilidad indirecta al no permitir que se llamara a la policía. Quizás la última oportunidad que tuvo Rob y Michelle para salvarse antes de ser asesinado por su hijo Nick. Pero ustedes qué piensan, por favor háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver todo el video. Si les ha gustado, no olviden dejar un me gusta, suscríbanse y activen esa campana para que no se pierdan de ninguna novedad sobre el caso de Rob y Michelle Reiner. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Cuídense.